Muy buenos días. Estamos a día martes y nuestra lectura está en el capítulo 7 de Nehemías, aunque solo vamos a leer un par de versículos. El verso 5 dice: Entonces Dios puso en mi corazón que reuniera a los nobles, a los oficiales y al pueblo, para que fueran empadronados según sus familias. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré que en él se había escrito así: Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. En nuestro devocional se nos recomienda la lectura hasta el versículo 69, que vamos a generalizar en nuestra meditación esta mañana. Aunque no lo destacamos ayer, en este capítulo 7, Nehemías nos deja enseñanzas prácticas y muy oportunas. En primer lugar, dar prioridad a lo espiritual. Era importante el muro, pero su objetivo no era simplemente amurallar la ciudad. Él coloca personas espirituales para una tarea espiritual: porteros, cantores y levitas. Y esto lo hemos señalado ayer en una forma muy especial, dado que la tarea de reconstruir el muro, que era algo físico y material, se llevó a cabo en un tiempo muy breve cronológicamente hablando. Pero había otra tarea que realizar que le llevó mucho más tiempo y a la que Nehemías se dedicó con ahínco: poner personas espirituales en lugares de responsabilidad que habrían de promover el temor a Dios y el que las gentes volvieran con su corazón a los caminos del Señor. Luego notamos que Nehemías se rodea de personas de confianza. Su hermano y el jefe de la fortaleza eran hombres íntegros y temerosos de Dios. La reverencia a Dios era el otro requisito obligado en un líder que en verdad honra a Dios y en quien los demás puedan confiar. Recién estrenados en el cargo, estos dos nuevos responsables anteponen a Dios a cualquier cosa. Ananías era comandante militar a cargo de la ciudadela de Jerusalén. Acostumbrado a mandar sobre sus subordinados, sabe muy bien que ahora él mismo debe recibir órdenes de parte del Señor. No había nadie en la vida de Ananías que estuviera por encima de su Dios. Con cada nuevo amanecer, Ananías ponía su vida por entero al servicio fiel, a la adoración, a una total confianza, a un llamado a la obediencia. Temeroso de Dios más que muchos, su testimonio era un rico exponente de una espiritualidad ejemplar, en unos verdaderos héroes de la fe y en una ayuda idónea para Nehemías en su tarea como gobernador. En tercer lugar, Nehemías tuvo que enfrentar peligros concretos. Pone un horario para abrir y cerrar las puertas y guardias en diversos puntos de la muralla. Como líder capaz, Nehemías sabía que tenía que ir por delante de sus adversarios en sus planes. De ahí que tome diversas medidas para garantizar la seguridad física de las personas. La responsabilidad del líder es de una dimensión capital. Jesús le advirtió a Pedro sobre las intenciones de los enemigos suyos. Y los apóstoles, Pedro y Pablo, instaron con denuedo a los primeros cristianos a estar constantes, bien alertas ante los planes destructivos de Satanás. Cuando el Señor le anticipó a Pedro que Satanás le había pedido para zarandearles como trigo,
no estaba solamente hablando del carácter del líder, estaba hablando del conjunto de los discípulos. Y él le anticipa la tarea que él debería llevar a cabo. Tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro tenía que realizar una labor de estímulo, de consuelo, de ánimo, de renovar la visión de aquellos que luego de la prueba terrible de la crucifixión habrían de pasar por momentos verdaderamente angustiosas. Años más tarde, cuando el apóstol Juan escribe el Apocalipsis desde Patmos y también las cartas a las iglesias, muy concretas, en ellas alertaba a todos los cristianos para que estuvieran en guardia contra las trampas del enemigo, fueran de índole religiosa, de índole doctrinal o incluso moral. En tiempos como los de hoy, en los que vemos un pluralismo, un llamado al hedonismo, tienes que vivir feliz, tienes que complacerte, tienes que suplir todas tus necesidades. Un llamado al materialismo, donde las personas están afanadas en ganar y poseer más y más y más, y nunca el corazón termina de saciarse. En una época de relativismo, donde se da forma a los valores que suscribimos y por los que nos regimos en la sociedad actual. De pronto, Nehemías coloca aquellos porteros, aquellos vigilantes, aquellos guardianes que tenían que señalar las entradas y las salidas y estar atentos, porque el enemigo intentaría no solo entrar por las puertas, sino, como estamos señalando, colarse en nuestras vidas por distintos lugares de los muros que con tanto sacrificio hemos levantado. Oh, Satanás hoy trabaja de una manera tan sutil para engañarnos y para colar filosofías en la vida de la iglesia, en la vida de los creyentes, en los hogares cristianos, que nos van a desenfocar de la verdadera visión que Dios trae a través de su palabra. En aquella época, como en la actual, tenemos que estar atentos. Y en el párrafo de hoy vamos a ver en Nehemías una actitud que debemos imitar. Y quiero señalar precisamente el versículo 5. Entonces Dios puso en mi corazón que reuniese a los nobles, a los oficiales y al pueblo. ¿Cuál es la lección que tenemos aquí? Buscar dirección de Dios. Lo cierto es que la idea de hacer frente a las necesidades espirituales, sociales y económicas de los habitantes de Jerusalén no se originó por sí solo en la mente de Nehemías. Como gobernador, insiste en que la iniciativa ha partido por entero de Dios. Fue Dios quien puso en mi corazón reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo para que fueran inscritos por genealogías. El plan de establecer y hacer prosperar a Jerusalén estaba ya en el ánimo de Dios mucho antes que surgiera en la mente de Nehemías. Este importante detalle nos lleva a recordar un principio espiritual fundamental. Son múltiples las oportunidades para el servicio que se presentan en todas y cada una de las sucesivas generaciones de creyentes, pero sin embargo no es posible abarcarlas a todas. Hay que aguardar en confiada espera en Dios para que sea Él quien nos muestre qué es lo que quiere que hagamos. Nuestras energías y recursos han de centrarse en aquellas áreas y lugares donde Dios quiere que estemos ocupados.
Y eso tan solo se discierne pasando tiempo en la presencia de Dios habitualmente. Nehemías ha acabado el muro, pero ahora recibe dirección de Dios para dar pasos sabios y firmes en la reconstrucción de la ciudad y de la identidad de una nación vapuleada durante muchas décadas de oprobio y frustración. Había que llenar la ciudad para que ofreciera oportunidades para vivir, comerciar y prosperar en ella. Pero no podía ser habitada por cualquiera que se le ocurriera vivir allí. Hoy la iglesia es llamada a predicar el Evangelio, pues queremos que la casa se llene, pero de aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Corremos el peligro de acoger a quienes no han experimentado un encuentro real y genuino con Dios. Y necesitamos sabiduría, discernimiento espiritual para integrar a verdaderos creyentes en la familia de Dios. Y esta es una lección trascendente e importante. Luego Nehemías debió sacar del sacerdocio a los que no podían demostrar que pertenecían a las familias sacerdotales. Necesitamos amor, pero también firmeza. Y así el nombre de Dios será glorificado. Las tareas serán llevadas a cabo en el poder del Espíritu, utilizando los dones espirituales que Dios reparte a cada uno según su voluntad. Los ministerios se afirman y crecen en la medida en que agradamos a Dios y alcanzamos la madurez de la que Pablo habla en Efesios capítulo 4 y por la cual él aconseja, da directrices y además ora para que el pueblo de Dios crezca y madure, dejando las cosas de niños y adoptando la visión de personas que han crecido en Dios, en Cristo y en la gracia. Y ese es nuestro desafío hoy. Nehemías afrontó con amor y firmeza y hoy nosotros tenemos que hacerlo también. Mi oración escrita en esta mañana: amado Padre, gracias por Nehemías y las lecciones que tanto bien hacen hoy a nuestros corazones. Guíanos en nuestra labor para ti. Queremos recibir dirección de Dios para invertir bien nuestros bienes, nuestros dones y nuestro tiempo, de modo que podamos recibir el aprobado celestial por vidas útiles que dejan huellas que habrán de imitar los que vienen detrás, si tú no vienes antes a buscar tu iglesia. En tu nombre, amén. Os espero mañana, miércoles. Manteneos bendecibles.